Sabemos que ahora mismo estaréis todos sentados en el sofá de vuestra casa esperando a que empiece 8 Magazine León, y eso va a ser en nada, en unos minutitos. Pero antes de eso os dejamos un momentito para que cojáis papel y boli y apuntéis la escritora que nos trae hoy, Mercedes Rojo. Así que volved corriendo porque enseguida empezamos. Es jueves en 8 Magazine León. Y eso significa que se acerca el fin de semana. ¿Ya tenéis plan? Porque nosotros os traemos un calendario lleno de actividades. Y como no, piscinas. Esta vez nos vamos a Valverde de la Virgen y Alcoba de la Ribera. Y eso no es todo, porque si lo que preferís es quedaros en casa, también traemos lecturas leonesas con Mercedes Rojo. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine León, un día más, son las 4:15 de la tarde y como ya han adelantado nuestras vocecitas, hoy tenemos un programa muy literario, ¿a que sí, Jessica? Eso es, porque hoy tenemos tenemos aquí con nosotros a Mercedes Rojo, que nos va a descubrir una de esas escritoras leonesas que tenemos mucho más cerca de lo que pensamos, así que vamos a ver. Pues hoy tenemos otra vez con nosotros aquí a Mercedes Rojo, que nos va a hablar de Felicitas Rebaque, una escritora actual de nuestra tierra que es vallisoletana pero tiene raíces leonesas, y ella ha estado con nosotros alguna vez aquí en el programa y hemos rescatado una imagen de la última vez que estuvo aproximadamente. Así que Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Vemos que vienes cargada, así que cuéntanos qué nos vas a contar de bueno, pues Felicitas. nada, a ver, como sabéis ya voy alternando, voy procurando pues traer escritoras del pasado pero también del presente, y me parecía que, bueno, puesto que estamos en verano y puesto que buscamos muchas veces lecturas para toda la familia, qué mejor que escoger a Felicitas Rebaque, que precisamente tiene obra para todas las edades, de los más pequeños hasta la gente más adulta, y bueno, pues con distinta temática, ¿no? Y por eso este despliegue he traído prácticamente todas sus obras. Hay un poquito de todo, hay relato, hay novela, que es lo último también, y yo creo que merece la pena hablar de ella y hablar de su obra. Eso es, porque además, como nos adelantaba antes mi compañera, ella es vallisoletana, sí, pero descubrió la literatura aquí en León, más sí, concretamente en Luna y Babia, ¿verdad? Efectivamente, ella es de Tudela de Duero, que hoy es donde se crió. Luego, bueno, pues luego, lógicamente, sus estudios universitarios ya tuvo que salir fuera de ahí, pero ella siempre dice que nació al mundo de la literatura en tierras leonesas, ¿no? Precisamente con este libro, con el latido del agua, que fue el primero que escribió, y lo escribió pues en una temporada en la que ella se trasladó a la zona de Luna y Babia. No es que tuviera exactamente la intención de escribirlo, ¿no? Pero bueno, allí surgió pues a través de todo este paisaje esta historia que le surgió al paso, y que bueno, pues que fue su primera publicación en solitario, ¿no? Después de una larga ya temporada de haberse estado preparando en el mundo de la escritura, que siempre le había gustado, formándose, y bueno, pues de repente empezó, y así salió este latido del agua. Además, como acabas de decir y como también dice ella, escribe las historias que salen del paso. ¿Qué significa eso? Sí, pues la verdad es que Felicitas es una mujer como muy observadora, y pues también a través de su profesión ella está en contacto con personas que tienen historias que contar, ¿no? A veces las historias para un escritor, para una escritora, pues no salen específicamente de la imaginación, ¿no? Sino son hechos que te vas encontrando en el camino y que se te van depositando ahí
hasta que llega un momento en el que tú necesitas contarlas, ¿no? Ese fue el caso, por ejemplo, de Violeta Maravilla, que ha sido una de sus últimas novelas, y que bueno, pues cuenta la historia de una niña con síndrome de Down, y al mismo tiempo habla sobre un problema muy presente en el mundo adolescente, que es el del suicidio, y del que se habla muy poco, ¿no? Entonces ella en esa época estaba trabajando, conocía a una niña con estas características, y al mismo tiempo estaba trabajando como enfermera en una unidad psiquiátrica, ¿no? Y bueno, pues toda esa temática le llegó, y bueno, fue lo que hizo, fue conformando que apareciera en un momento determinado esta historia de Violeta. Y es que estas historias las hace para acercarse al público juvenil, pero sin quedarse lejos de los adultos. ¿Esto cómo ves tú que lo hace? Pues mira, lo hace porque es una magnífica escritora, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que la literatura no tiene edad. Entonces, para que un buen libro llegue al público joven, tiene que llegar también al público adulto, ¿m? Porque muchas veces además somos nosotros quienes compramos y quienes recomendamos, ¿no? Entonces, un libro de literatura infantil y juvenil que no es capaz de atrapar a un adulto, para mí le falta algo. Entonces, a ver, solo tenemos que pensar en esa literatura clásica que mucha gente ha leído, ¿no? Es decir, bueno, pues está Julio Verne, está la obra de toda la serie de Sherlock Holmes. Esos son libros que se han leído en etapas adolescentes, en etapas juveniles, y sin embargo no estaban escritos para ese tipo de público específicamente, porque entonces no se pensaba en él, ¿no? No eran espacios compartimentados como hay ahora, que tenemos esa tendencia a compartimentar: esto es para niños, esto es para adultos, esto es para mujeres. No, la literatura no tiene etiquetas, la literatura es literatura con palabras mayúsculas y tiene que llegar. Entonces, eso es lo que tiene Felicitas. Felicitas es una mujer que escribe sencillo, pero con un lenguaje muy cuidado, cuida muchísimo su obra, la trabaja mucho. La reposa antes de lanzarla al mercado, y quizá por eso, porque también, como decía, lo va puliendo mucho, es una literatura que es capaz de llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, uno de los libros más infantiles que podemos encontrar en ella, que es este de Espantapájaros, ¿no? Que cuenta una historia muy bonita que tiene que ver con el abandono de los ancianos, ¿no? De los mayores. Está contado con tal sensibilidad que es impresionante, ¿no? Cómo le puede llegar a una persona adulta, lo que nos hace reflexionar. Entonces, lógicamente, las buenas historias de literatura, en función de la edad, nos van contando unas cosas u otras, porque nos van añadiendo a esa lectura nuestro aporte vital, ¿no? Todo eso que hemos ido viviendo, y eso es lo bueno que tiene, ¿no? O por ejemplo los nuevos cuentos castellanos viejos, que son historias del pasado, porque pues mira, La Encantada, La Manona, Lojanco, son personajes de nuestra mitología, ¿no? Pero que ella traslada a la actualidad a través de historias que están protagonizadas por gente de hoy, ¿no? Y en las que incorpora esos personajes. Entonces son capaces de llegarnos a cualquier sitio, ¿no? Violeta Maravilla, ¿para qué edad? Bueno, pues es un libro muy adecuado para adolescentes, por ejemplo, porque trata temas en los que la discriminación está muy presente, pero son libros que los adultos deberíamos de leer para ver la perspectiva también, porque es lo bueno que ella tiene, ¿no? A través de su experiencia es capaz de plantearnos tanto la perspectiva de los personajes, que en este caso son personajes muy jóvenes, como la perspectiva de los adultos que están alrededor. Es capaz de hacernos reflexionar sobre problemas que están ahí. Eso es, porque además de no tener etiquetas en la edad, tampoco tiene etiquetas en el estilo, porque va desde estas dos ediciones de cuentos castellanos que nos has comentado hasta literatura erótica, ¿verdad? Pues mira, el tema de literatura erótica he querido traerlo porque es muy curioso, ¿no? O sea, este libro no es exclusivamente... Sí, no es exclusivamente, además, bueno, pues el relato con el que participa ella es sumamente original y llama muchísimo la atención, ¿no? Este en realidad fue
fue un libro que ella coordinó, en el que ella participa como una autora más. Son 11 autoras y un intruso, es decir, alguien que firma con nombre de mujer pero que no lo es. Y bueno, ahí está el juego de intentar adivinar cuál es el que está escrito por un hombre, ¿no? Pero bueno, la literatura erótica no es fácil, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ella incluso se ha atrevido con ella, ¿no? Ya digo que es una obra que ella coordinó. Ella buscó a esas otras compañeras y a ese intruso que forman parte del mismo, pero que bueno, pues nos muestra un poco el amplio espectro que ella puede abarcar, ¿no? Por ejemplo, La libélula es un libro también de relatos. Son relatos así como, por ejemplo, El latido del agua o Violeta Mara Maravilla está escrito en clave de novela. La libélula es una colección de pequeños relatos con temas muy variados que ella pues ha recogido aquí, ¿no? Y luego tenemos el último, que es el de Requiem por mi mano ausente, que es una novela que no tiene nada que ver con... Ha cambiado un poco el estilo. Sí, es la primera vez que se introduce en este mundo. Es una novela pues de corte casi negra, en la que hay también tema de espías, tema de espionaje y demás, que está muy bien tratada y que es capaz, bueno, afronta los personajes con mucha psicología. Además, ese libro ya lo tenemos un poco conocido porque ella misma vino aquí al programa a presentarnos. Sí, ese es de reciente edición. El Neón creo que lo presentó, creo recordar que fue en mayo de este año. Y bueno, pues está teniendo mucho éxito porque bueno, es un libro que además, si conoces a Felicitas, si conoces toda su obra anterior, te sorprende, claro, porque es un registro totalmente diferente, ¿no? Pero yo sé que es un libro que le ha llevado mucho tiempo. Detrás de él ha estado muchos meses, porque claro, necesitaba documentación, y bueno, es que es algo que ella también hace mucho, que es cuidar al máximo todos los detalles. Eso es, y tanto los cuida que ella misma tiene un blog donde sube sus textos y otras cosas, que se llama Entre la soledad y el aplauso, que invitamos a todo el mundo a que entre y pueda descubrir un poquito más de esta escritora. Sí, y luego bueno, además no solamente, yo he querido traerla también pues porque aparte de su carácter como escritora tan variopinta, ¿no? Felicitas está en un proyecto muy especial, que es el proyecto Masticadores, que es una colección de blogs literarios en los que ella, bueno, pues es editora de varios de ellos. En concreto específicamente lleva el de literatura infantil y juvenil, y luego lleva también Masticadores España, en el que edita a otros compañeros y compañeras del mundo de la literatura, pues de toda España e incluso de fuera, ¿no? De otros países. Y no solo fue y es escritora, sino que también es enfermera y estudió educación, o sea que todo esto tiene influencia en sus obras y en sus libros, ¿verdad? Pues sí, ella tiene esa doble formación de magisterio, aunque luego profesionalmente se dedicó fundamentalmente al mundo de la enfermería, y como decíamos, quizá por eso, ¿no? siempre tiene en mente ese carácter también de que la literatura puede ayudar bueno, pues a plantearnos reflexiones sobre determinados problemas que a veces nos pasan por delante sin verlos, ¿no? Entonces, bueno, también le gusta mucho este tema, y como decíamos, pues tanto Violeta como algunos de los relatos que están incluidos en La libélula, o incluso de estos cuentos castellanos viejos, las historias en las que marca esos personajes tienen que ver con situaciones reales que ella ha vivido, ¿no? Ahí, dejad que lo enseñe, porque además hay, bueno, pues estamos casi muchas a punto. Sí, este libro, el de Nuevos Cuentos Castellanos Viejos, por ejemplo, fue el segundo de los tomos. El primero, están los dos ilustrados por autoras leonesas. Este pertenece a Graciela García Robles, que también tiene una
unas ilustraciones preciosísimas, pero bueno, estamos casi a punto de celebrar, de conmemorar el primer aniversario de la desaparición de Eva del Riego, que fue la que ilustró este precioso libro, y hay una ilustración que a mí me gusta muchísimo, que es esta, en la que el personaje pues es el ojanco, que es una especie de unicornio, ¿no? Y en el que la protagonista principal es una niña que tiene cáncer, ¿no? Que está pasando por un proceso de cáncer, y a partir de ahí presenta el personaje, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que bueno, pues merece muchísimo la pena verlo, y ya os digo que luego hay, bueno, pues por ejemplo de la Manona, bueno, que es esos miedos es que muy todos, diferente, sí, que todos tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, y hay otro que Son es el muy de... bonitas, la verdad. Sí, la verdad es que, bueno, pues... Y luego los otros, bueno, a Oeste, ¿no? Que es increíble también, es decir, es un personaje que no sabemos muy bien si es un fantasma, es como la dama esa del lago, que no sabemos si existe, si no existe, ¿no? Entonces, pues bueno. Y esto es lo que ya tiene. La verdad es que además cuando hace las presentaciones o hace actividades en torno a los libros, pues siempre son mágicas, o sea, las cuida muchísimo, siempre son diferentes, y atrapa mucho. Ella es muy versátil además, y entonces incluso, bueno, pues a veces incluso hasta se nos arranca a cantar en algunos casos, como fue por ejemplo en la presentación de Así os ponemos los cuernos las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues es una mujer como muy completa en ese sentido también. Pues muchas gracias, Mercedes, por traernos aquí a Felicitas. Además, queremos desde 8 Magazine León mandarle un saludo, porque también es una de nuestras habituales, y seguro que volverá aquí a presentarnos el próximo libro que edite. Así que muchas gracias a ella y muchas gracias a ti, y nos vemos con la siguiente escritora leonesa que nos quieras traer. Muy bien, Muchas gracias. A vosotras.